Que vamos a conversar con un querido amigo contracultural, el maestro eh, Medina, ¿no? Alejandro Medina, y con él vamos a conversar sobre dos obras muy importantes de César Vallejo, ¿no? Trilce y Los Heraldos Negros, pero visto desde un punto distinto, ¿no? Como nos tiene acostumbrado siempre en sus análisis el maestro Medina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Jorge Rojas. Un saludo a tu audiencia contracultural, de tanto de Huancavelica como los que tienes aquí dentro del país y fuera, ¿no? Bien, muchas gracias. Un gusto estar contigo. El gusto es mío y también de todos los contraculturales, maestro. Así que hoy vamos a conversar pues sobre Vallejo, ¿no? Antes de iniciar el tema, quería saber cómo se encuentra usted, cómo la está pasando en sus actividades culturales que siempre realiza. Sí, precisamente, bueno, yo no diría que soy un vallejólogo, diría que soy un vallejiano. La pequeña diferencia es que el primero pues es una persona con cierta cientificidad, ¿no? Con un carácter más científico, ¿no? Yo digamos que soy un, ¿qué se diga? Un amante de Vallejo y de su obra, ¿no? Uh-huh. Siempre me baño en la obra de Vallejo, ¿no? Entonces estamos haciendo unas pinturas, te comentaré. Uh-huh. Hoy, en junio vamos a exponer en el Centro Cultural de la Universidad Federico Villarreal, para empezar allí, una exposición individual con 11 pinturas basados en poemas de Vallejo, interpretados ya pictóricamente, ¿no? En esa labor estamos aquí, respecto a Vallejo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué llamativa esa idea, porque plasmar lo que quiere decir Vallejo, lo que quiso decirnos en su interpretación, ¿no? O en la interpretación de un artista plástico en este caso, bueno, debe ser pues toda una aventura, un placer también, ¿no? Y también todo un reto. Sí, es algo curioso, hasta podría decir experimental, ¿no? Porque la exposición no va a ser solo pictórica, sino que al lado de cada obra vamos a colocar el respectivo poema, ¿no? Al que refiere la pintura, ¿no? Por decir, Los Heraldos Negros, el poema al lado y la interpretación que he dado yo de ese poema en la pintura, ¿no? Entonces vamos a ver con este proyecto cómo nos va, cómo nos recibe la crítica, ¿no? Excelente. Maestro, lo invito a que escuchemos juntos un poema de Vallejo, ¿no? Está Genial. musicalizado, así que lo vamos a escuchar y seguimos con el conversando. Genial, muy bien. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar,
porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Bien, maestro Medina, estábamos escuchando ahí los dados eternos de los dados Vallejo. eternos, sí. Y justamente vamos a hacer hoy un paralelo, una especie de paralelo, bueno, nos lo va a ilustrar usted entre, entre la obra de Los Heraldos Negros y Trilce, y empezamos con este poema de Vallejo de los dados eternos. ¿Qué podría usted decirnos? Mira, precisamente Los Heraldos Negros es el libro, que es el primer libro que publica César Vallejo, contiene pues este poema Dados Eternos, y precisamente entra a colación de que dentro del poema hay un verso que dice: tú no tienes Marías que se van. Uh-huh. Ahora, ¿por qué el plural, no? Mucha gente tal vez no lo entienda, ¿no? Pero obedece a dos Marías importantes para ese tiempo en la vida de Vallejo. A María de los Santos Mendoza, su mamá, su madre, y también a María Sandoval Trujillo, otra María de la cual en ese tiempo él estaba enamorado, uh-huh, y la cual lo rechaza abiertamente, ¿no? Ese romance pretendido con Vallejo, ¿no? Estuvieron un tiempo, pero acaba por terminar la relación. Entonces, aquí pues por eso son Marías en plural, ¿no? No uh-huh, dice tú no tienes María, ¿no? Refiere uh-huh tanto a su madre como a la novia, ¿no? Desde entonces. Eso es interesante, maestro, pero también podríamos, usted tiene ese conocimiento y lo estamos ahora obteniendo, pero otra persona que no sea tan, que no haya estudiado tanto a Vallejo, podría también sentir, y creo que sería válido, el pensar en una idea un tanto dolorosa o religiosa, un llamado a Dios. También tiene esa significancia ese poema, a ver, ¿no? Jorge, lo que yo hablaba uh-huh solamente del verso. Así es. De ese verso que dice tú no tienes Marías que se van, pero los dados eternos es un poema, ya no versos, sino todo el conjunto de versos, es un poema mayúsculo, ¿no? Metafísico, habla sobre la humanidad, sobre el dolor, uh-huh este reclamo. No olvidemos que Vallejo ha sido un hombre muy místico, incluso en sus primeros años quiso ser sacerdote, fue movido a ser sacerdote. Consideremos que sus dos abuelos, españoles, gallegos, por línea materna como por línea paterna, habían sido sacerdotes. Uh-huh. En tiempos donde los sacerdotes, digamos, se daban estas licencias, ¿no? Secretas, ¿no? De tener mujeres, ¿no? Podrían embarazar a una mujer, aunque no era, digamos, algo visto, pero se sabía, pues, que los sacerdotes hacían estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, Vallejo está profundamente, digamos, conectado con el misticismo, con la cuestión metafísica, con la religión, ¿no? Y aquí, algunos hablan de que Vallejo era ateo, de que uh-huh Vallejo era creyente. Pues yo sostengo siempre de que Vallejo era creyente, ¿no? Y el tema político ya es otra cosa, porque obviamente él después abraza ideas políticas marxistas, ¿no? El ateísmo, ¿no? Incluye estas ideas, ¿no? Uh-huh. Pero no, él siempre fue religioso, profundamente religioso, y aquí lo que hace es reclamarle a un ser superior de que este ser nos tiene un poco abandonados, uh-huh, y que el hombre está un poco a su suerte, como los dados, ¿no? A su uh-huh suerte lanzado, y que este hombre sí sufre su propia suerte, su propia miseria, su propio abandono, ¿no? Y que está muy lejos de la contemplación divina, de la mano generosa de Dios, pero no niega a Dios, sino le reclama, como un hijo le reclamaría a un padre, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese es el contexto. Como un acercamiento, ¿no? Hay un acercamiento, claro, que él siente en ese dolor que él nos transmite, también siente ese poder llegar de alguna forma, como le dice usted metafísicamente, a estar cerca al Creador, ¿no? Claro, y le dice, ¿no? Como buen maestro que también fue: Dios mío, si uh-huh tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Uh-huh. Si te das cuenta, es una suerte de aprendizaje, ¿no? Como diciéndole a Dios: aprende de cómo sufrimos los humanos para que hagas bien tu rol, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces,
porque en Vallejo involucra todas las cosas que él aprende, todos sus poemas destilan por sus poros todas sus vivencias, desde las más primigenias hasta el fallecimiento, ¿no? En Europa, allá en Francia, ¿no? Toda su poesía está teñida de sus vivencias. Es un poeta muy honesto, a diferencia de la poesía que a veces, lo digo también como poeta, un poco impostamos, ¿no? A veces hacemos poesía sobre, qué sé yo, el Himalaya, y nunca he estado yo en el Himalaya, ¿no? Claro, claro. Por una cuestión de pose, ¿no? Yo quiero escribir sobre esto. Entonces, no, Vallejo es muy honesto, tremendamente honesto. Él nos da a conocer su sentir, ¿no? Maestro, ¿cómo es que la forma de expresarse de Vallejo? Muchas veces hay muchas personas que al inicio es un poco difícil, ¿no? Entenderlo, aunque gusta, ¿no? Aunque gusta cómo es que él ha escrito, pero entender esa forma de escribir de Vallejo, ¿cómo usted la cataloga o cómo usted la podría definir a la forma de escribir de Vallejo en esta parte, en este momento en que estamos en los Heraldos Negros? Claro, en los Heraldos Negros, para ser un poco básico, digamos, ¿no? Voy a explicar un poco el contexto. En esa época la poesía era muy formalista, muy formal, y lo que estaba, digamos, de moda, la estética, era la modernista con Rubén Darío, esta que habla de cisnes, de ninfas, de cosas bellas, ¿no? De faunos, ¿no? Entonces, todos los poetas de América tratan de copiar, porque siempre ha habido esta tendencia a la copia. Entonces, la creación es muy difícil, Jorge. Crear es muy complicado, solamente es para espíritus muy elevados. Entonces, por lo general, los poetas de la época seguían la formalidad. Los sonetos hacían todas esas características propias del modernismo. Pero Vallejo rompe con esto y va a la vanguardia. Ya es el primer paso de su vanguardia, porque genera una poesía que era más cotidiana, una poesía que un lenguaje ya no tan mitológico, sino hasta, digamos, coloquial. Había una tendencia a la oralidad, o sea, hablar como las personas hablan, ¿no? Entonces un poeta modernista era, digamos, barroco, o hasta rococó, o elegante, ¿no? En cambio, Vallejo era tan simple que hasta le dedicaba poemas a la alfalfa, imagínate. Y lo cual no está mal, pero no se había hecho antes. Entonces Vallejo, en los Heraldos Negros, es un poeta que escribe como hablan los santiaguinos, como hablan los peruanos, como se habla en las provincias del norte, ¿no? Podemos No decir que se disfraza de nada. podemos decir que Vallejo rompió todos los esquemas en su momento. En ese primer poemario, que es el poema primero, el poemario primigenio, porque después viene Trilce y lo rompe peor, pero hasta allí ya había roto los conceptos del modernismo, y más cuando muere Rubén Darío, estando en vida Vallejo, los poetas del Grupo Norte, ¿no? Este famoso Grupo Norte lo declaran a él como el máximo poeta de América. O sea, porque ya no había Rubén Darío y se había roto con la estética modernista, y era el comienzo de la estética vallejiana, ¿no? Entonces, esto es tremendo, ¿no? Lo digo así de una manera simple, pero para los estudiosos de la literatura peruana y universal, estos quiebres son importantísimos. Así como el Joyce, ¿no? El Ulises de Joyce, el monólogo interior rompió con toda la forma de narrar de antes. En poesía también, él viene a romper con todo lo que existía hasta ese momento. Básicamente en América Latina, que era calco y copia de lo que se hacía en Europa, ¿no? Y porque el modernismo era muy afrancesado. El modernismo era muy... Aquí, donde pues en un río de nuestro Perú hay ninfas o hadas, ¿no? Aquí no hay ninfas ni hadas. Claro, eso es mitología europea, pues, ¿no? Tampoco hay cisnes, habrá patos salvajes, ¿no? Por eso en un poema Idilio Muerto dice, ¿no? Y llorará en las tejas un pájaro salvaje, ¿no? Te das cuenta que hasta en eso siempre vamos a encontrar un detalle interesante, Mateo, de donde lo mires. Quisiera
que escuchemos juntos un poema que a mí me llama mucho la atención, no sé, seguramente a usted también. Esperemos Claro. que les agrade también a los contraculturales que nos están escuchando y lo comentemos. ¿Está bien? ¿Le Ok, parece? claro. Esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce. ¿Por qué no ha de ser? Viste gracia y pena. Viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud. Mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su, no seas así. Mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial. Y pondré el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final. Por eso esta tarde como nunca voy con este búho, con este corazón. Y otras pasan y viéndome tan triste toman un poquito de ti en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve, llueve mucho y no tengo ganas de vivir, corazón. Bien, amigos, ese poema se llama Heces y quería que lo comentara usted, maestro Medina. Mira, como te habrás dado cuenta y nuestros oyentes también, pocos poetas van a introducir la palabra heces en su poema. Uh-huh. Y si ahora nos podría escandalizar, imagínate en 1918, ¿no? Cuando se publica Los Heraldos Negros. O sea, qué alboroto, ¿no? Brutal, y lo mismo ¿no? repite en Trilce, pero ya después hablaremos de Trilce, porque el primer poema también habla de las heces. Uh-huh. Ahora, ¿qué te digo? Este poema tiene algo de un hipérbato, una hipérbole, ¿no? Una licencia de exageración, ¿no? Por decir, porque él está hablando de una lluvia en Lima, y dice que llueve mucho, pero los limeños sabemos que en Lima no llueve realmente mucho. Así es. Que hay apenas pero parece que tu dolor intensifica hasta los fenómenos naturales, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre el poeta intensifica las cosas, ¿no? Es un amplificador de las emociones, ¿no? Entonces, él ve posiblemente en esta llovizna, ¿no? En limeña, una lluvia, ¿no? Esta tarde llueve mucho, dice. No tengo ganas de vivir. La melancolía está impresa, la tristeza está impresa. Y ahí hay una frase en un verso que dice, no seas así. Así es. ¿Por qué lo digo? Tal vez parece que no significa mucho, pero sí, ese es el habla cotidiana de las personas. Cuando alguien le dice a otra persona, pues, oye, siéntate aquí, no seas así. Oye, ¿por qué has dicho esto, no? No hay esa rimbombancia de la poesía, esa formalidad. Es lo que hablé hace un rato del coloquialismo, ¿no? Esta poesía que incluye palabras como siéntate aquí, o madre, abrázame mucho, o no te vayas sin despedirte, que pareciera que no es poesía, pero la poesía no está en la palabra ahí, sino en el contenido, no en el texto, sino en el significado del texto, ¿no? Usted ha mencionado, perdón, maestro, usted ha mencionado no seas así, ¿no? Pero en el mismo poema también hay otro verso en el que dice, por ejemplo, en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Es decir, cómo juega y cómo tiene tanta calidad Vallejo para hacer sus poemas. Claro, eso ya estaba experimentándolo desde allí, porque eso viene a coronarse después en Trilce. ¿Te das cuenta? Esa formalidad de la palabra con la coloquialidad de la palabra, todo en el mismo poema, y que no parece chocante. O sea, no parece para nada chocante, sino que se desenvuelve con una naturalidad.
Solamente un maestro puede hacer eso. Ujú. Entonces, tú mismo te has dado cuenta de que la brillantez de Vallejo hace marida lo simple con lo complejo. No olvidemos que Vallejo no era un hombre de pocas palabras, había estudiado literatura, era un hombre que había estudiado inicialmente medicina. Ujú. Por eso también su poesía, algunos no se dan cuenta porque habla de los huesos húmeros y de tantas, hasta de heces, ¿no? Y cosas así, porque la biología y la naturaleza está muy marcado en Vallejo. También habla de procesos, porque él también fue estudiante, llegó hasta ser bachiller de Derecho. Entonces, estamos en una persona que estudió muchas cosas, supo muchas cosas y asimiló el léxico, y todo ese léxico de distintas disciplinas científicas las abordó y las concretó en los poemas, ¿no? De una manera magistral, ¿no? Ujú. Sí, interesante, Entonces, interesante. y ahí yo rescato, antes de pasar a algo, Ujú. sobre la tristeza, porque a veces, bueno, no, como no tenemos un programa de, estámonos saltándonos como Así es. como un bonito diálogo, yo no quisiera dejar escapar esto, porque a veces me preguntan, señor Alejandro Medina, dígame, ¿por qué usted cree que Vallejo era tan triste? Y de verdad era tan triste. Entonces yo creo que mucho de eso es un mito. ¿Sabes por qué te digo, Jorge? Ujú. Empecemos por lo que dice Huidobro. Huidobro habla de que los poetas tienen una hipersensibilidad, o sea, lo que significa que sentimos de una manera más fuerte que el común de los mortales, ¿no? Una hipersensibilidad o una sensibilidad a flor de piel. Ahora, ¿qué significa esto? Que si yo estoy triste, voy a sentir esa tristeza mayúsculamente, pero también si estoy alegre, esa alegría va a ser ubérrima, ¿no? Abundante, desbordante también, no Ujú. simplemente una alegría, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué ocurre acá? De que Vallejo, cuando tuvo que estar triste, lo estuvo en sumo grado, Ujú. pero también cuando ha tenido ratos de alegría, hay una foto de él alzando una copa, eso fue en España, estaba rodeado de los mejores poetas de todo el mundo, en este encuentro de escritores antifascistas, en la época de Franco. Entonces, ahí está feliz. Esa no es la cara, pero hay otras fotografías, la icónica, ¿no? Con la mano el mentón apoyándose en la mano, donde sus ojos reflejan una tristeza terrible, ¿no? Y aquí tengo una nota que quisiera leerles porque no la sé de memoria. Permíteme, Ujú. me dice así, ¿no? De todo su ser fluía una gran tristeza. Hago una parte y sigue: la alegría se paseaba por el alma, como el sol por las lomas. Aquí hay dos. Cuando era muy triste, lo era, pero también dice que la alegría se paseaba por el alma como el sol por las lomas cuando estaba alegre. ¿Quién lo dice esto? Ciro Alegría, que fue su alumno, ¿no? Cuando él fue su maestro en primaria. O sea, que digamos que no fue el poeta tan triste como se nos ha hecho creer. Si se quiere de tristeza, tal vez el más triste, yo diría, que fue Arguedas. ¿Por qué? Ujú. Porque acaba suicidándose. Una depresión tremenda, ¿no? Ujú. Bien. Pero sí, no le niego que Vallejos fue un hombre triste cuando tuvo tristeza, y le amplificó esta tristeza y este dolor, ¿no? Que se Ujú. reflejan en sus poemas, ¿no? Vivía cada una de sus emociones muy bien, ¿no? Intensamente. Vallejo, así es. Pasemos ahora, como usted lo dijo, bueno, el tiempo es pues nuestro enemigo. Estoy seguro de que Vallejo también lo ha hecho notar en sus obras, seguramente usted nos lo va a decir. El tiempo es también terrible para todos nosotros. Pero pasemos pues ahora al Vallejo de Trilce, ¿no? ¿En qué ha cambiado? Y por eso lo invito a escuchar el siguiente poema para hablar, para que los escuchas vayan notando si es que ha habido un cambio o no en Vallejo, el Vallejo de los Heraldos Negros con el Vallejo de Trilce. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas hacia el silencioso corral.
y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día sin pelearnos como debe ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta. El desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Bien, amigos contraculturales, maestro Medina, hemos escuchado ahí un poema de Trilce. Quería también que usted lo comentara, maestro Medina. Sí, a ver, Trilce, para ubicarnos en el contexto, es un poemario posterior a Heraldo Negro. Heraldo Negro se publica en 1918, para que nuestros audientes se enfoquen en el contexto, ¿no? Acaba 1918 y comienza a generarse toda esta suerte de poemarios que harían y que se publicarían 4 años después, en 1922. Entonces, en ese interín de 4 años, nuevamente las vivencias han sido muy dramáticas de Vallejo, ¿no? Su madre muere en 1918, o sea que en los Heraldos Negros todavía estaba viva y no podía escribir sobre nada alusivo a la muerte de su madre. Para Trilce, en 1922, su señora madre ya había fallecido. También sufre un problema sentimental muy fuerte con Otilia Villanueva, que era ya en Lima, ¿no? En Trilce está muy marcado el sexo, más que en los Heraldos Negros, un sexo muy descarnado, muy abierto, pero que también al poeta le influye. Y finalmente hay un tema que ocurre, que todos sabemos, que es la prisión de 112 días que sufre César Vallejo, ¿no? Por una sonada, que hay unos disturbios, un incendio. ¿Por qué he dicho eso? Porque dentro de este poema de Trilce se menciona al final, en uno de los versos finales, el recluso sea yo. La reclusión, esto alude a la reclusión posiblemente que él sufrió, ¿no? Él sufrió prisión, pero no por un delincuente, sino que para aquellos que, digamos, puedan interpretar mal esto, o algunos extranjeros que nos estén escuchando, de seguro, Vallejo sufre una prisión injusta. Incluso el presidente de la Corte de la Libertad declaró sobreseído su causa, ¿no? Ya, claro, después de las investigaciones posteriores a su muerte, ¿no? Y se reivindica el nombre de Vallejo, ¿no? Pero él sufrió una injusta carcelería de, como ya dije, 112 días, acusado de algo que no cometió por la familia Santa María, unos adinerados de allá de Trujillo, donde él tuvo que, digamos, dentro de ese encierro, también escribir. Y muchos de los poemas de Trilce están elaborados en ese encierro. Entonces, por eso ahí dice el recluso sea yo. Después se habla de que la madre demora, pero que no sufran porque está por llegar, ¿no? Y menciona a los hermanos más contemporáneos, porque él tuvo 11 hermanos, ¿no? Una cantidad enorme de hermanos de todas las edades, y los que ha mencionado son los más cercanos a él, ¿no? Aguedita, Miguel, ¿no? Los contemporáneos, digamos, a él. Y se hace ver como si fueran niños, ¿no? Él habla, ya son adultos, pero habla como si fueran niños, ¿no? Entonces, y menciona nuevamente lo que hablamos antes, a las gallinas. A las gallinas que se espantan, me parece algo así, estoy recordando, lo que acabo de oír. Eso también tiene que ver nuevamente con citar esas cosas que en la poesía no se incluían, ¿no? Heces, gallinas, alfalfa, choclo, maíz,
él fue también, no voy a dejar pasar esta oportunidad para decir, uno de los poetas que aperturó el indigenismo, como lo dice José Carlos Mariátegui, ¿no? Antes de él, los poetas eran criollos o copiados de España, pero él comienza a incluir la cultura nuestra en la poesía, ¿no? Entonces, uno de los que aperturan el indigenismo en la poesía, ¿no? Como Sabogal en la pintura y así, ¿no? Pues este poema, bueno, me estoy yendo por muchas digresiones, pero lo que quería solamente para ubicar en el contexto, ¿no? Este poema de Trilce refiere a eso, a una pérdida de un familiar. No sé, porque toda la poesía está encriptada de Trilce. Incluso Víctor Viz ha publicado un libro para tratar de explicar cada poema. Pero podría responder a la muerte que ocurre de la señora madre de Vallejo en 1918. O la pérdida de un familiar, un ser querido, y que los niños están extrañando, y que para consolarle dice, no, ya no va a tardar en venir, ¿no? Pero obviamente ya no va a venir, ¿no? Entonces, respecto a este poema diría eso. Pero si quieres hablamos del libro en general, de Trilce. Claro. Cómo se confrontan con los heraldos negros y con toda la poesía de ese tiempo. Así es, estamos, ¿no? estamos en el tramo final del programa, y justamente aquí llega pues esta sustancia, ¿no? Háganos usted, por favor, explíquenos esa trascendencia que tiene tanto los heraldos negros como Trilce en nuestra sociedad peruana, ¿no? En las letras peruanas. Sé que es muy amplio el tema, pero conozco de su capacidad para poder darnos a entender muchas cosas, así que maestro, estamos abusando. Sí, por favor. Ya, claro, entiendo. Mira, y primero quisiera empezar por lo que Luis Alberto Sánchez, que era el sumo pontífice crítico literario de la época, dijo de Trilce. Dijo que era un libro estrambótico e incomprensible. Empecemos por allí, porque esta característica no la ha perdido. Hasta ahora para muchos sigue siendo incomprensible el libro, no lo entienden. Pero es que yo diría que no es que no entiendan el libro, sino que no se entiende la poesía. Que la poesía es un discurso, lo que los lingüistas llamamos discurso poético, que tiene sus propias características. Es una forma de hablar no como se habla normalmente, y que no refiere a cosas puntuales, sino que disfraza las cosas. Las metáforas son una forma disfrazada de decir las cosas, ¿no? Entonces, la poesía no es que no entendamos a Trilce, sino que, esto lo digo como una autocrítica, no sabemos qué es la poesía, ¿no? No sabemos realmente qué es la poesía. Una vez que sepamos qué es la poesía, tal vez podamos entender mejor a Trilce. Entonces, respecto a Vallejo, ¿por qué es importante para el mundo y para nosotros los peruanos? Para nosotros los peruanos porque es el principal poeta máximo y universal, más conocido en todos los países y por los más importantes escritores. Fue resaltada su obra por Pablo Neruda, por Octavio Paz, por García Lorca. Tomás Merton decía que era el mejor poeta católico después del Dante, imagínense, ¿no? De Dante Alighieri, de la Divina Comedia, el mejor poeta universal. Entonces, realmente Vallejo rompió todos los cánones, rompió toda la estructura y la estética. ¿Por qué? Porque Trilce viene a innovar toda la poesía. Es una poesía experimental, donde figura lo coloquial, la oralidad, la sintaxis se rompe. Él escribe como quiere, él crea una serie e impone al idioma sus propias reglas, no al revés. El idioma no le impone reglas, sino él impone las reglas al idioma. Con esto de los neologismos, inventa palabras. Trilce mismo, el mismo título, no es una palabra que no lo encuentre en la RAE, no existe en ningún diccionario. La gente se apresuró a decir que era la combinación de triste y dulce, lo desmiento categóricamente. En una declaración para César González Ruano, me acuerdo del año 1931, en el Heraldo de Madrid, ahí dice que Trilce es una palabra inventada, no mezcla de nada, sino que se le ocurrió y le gustó por la sonoridad. Y lo mismo Georges Philippard también en sus memorias dice que también, que cuando le pregunta a Vallejo por esta palabra, ella dice, él le dice, no, mira cómo suena, Trilce, ¿no es bonito cómo suena? Entonces, ya hasta allí vemos
todo este manejo del idioma asombroso. Es más, yo quisiera ahorita rescatar que si, por decir Neruda, que es otro poeta máximo, ¿no? Él escogía las palabras más bellas que existen en el lenguaje. Vallejo no toma las palabras más bellas, sino que su necesidad de decir es mayúscula, más grande, y el idioma le queda pequeño. Entonces, ¿qué hace? Crea palabras, y con esto apertura el camino a los poetas para que puedan romper las reglas. No existen reglas. Alguna vez escuché, hay algunos peruanos que dictan talleres que dicen que hay una medida y que según la medida, ese es un buen poema. Falso de toda falsedad. La poesía es libre, no tiene reglas. Incluso las reglas del lenguaje pueden ser sobreseídas, usando un término judicial, por el poeta, ¿no? Entonces, el poeta puede hacer lo que es un creador. Y Vallejo le muestra esto a todos los poetas del mundo, tal vez como ningún poeta se atrevió a hacer y hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, y para nosotros la importancia, ¿cuál es? De que era peruano y de que no era, digamos, un hombre venido de buena familia, un hombre que llegó de provincia, de Santiago de Chuco, llega a Trujillo, miren, Trujillo llega a Lima, y de Lima llega a París, a Madrid, a Rusia, y otras capitales y otros países de Europa. Un hombre que el mundo le quedó pequeño y que fue peruano, un genio como en un siglo o más no va a tener el Perú, ¿no? Entonces es un motivo de orgullo, y que sea un cholo, esta palabra que se usa para insultar, en él es una palabra de orgullo, el Cholo Vallejo, prieto de color, ¿no? De pelo enleonado, salvajemente poeta, ¿no? Entonces él reivindica el mestizaje, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos pedir de un Vallejo como tal, ¿no? Simplemente sentir orgullo, ¿no? Claro, un hombre que nos hace ver pues la verdadera peruanidad, ¿no? Una peruanidad muy... Sí, cierto. Muy... Yo disculpa el énfasis, que me disculpen los que la audiencia contracultural que haya elevado, pero a veces hablar de Vallejo me toca las fibras más sensibles. Muy bien, maestro. ¿No? Muchas gracias, maestro, por su disertación, por habernos ilustrado en este tema tan amplio. El tiempo se nos ha vencido, pero tenemos que seguir conversando sobre Vallejo. Le agradezco y lo invito a despedirse de los amigos de Contracultura. Sí, un saludo especial a Ana María de la Chiesa en Argentina, a Gabriela Grandi, a Miguelina Reyes en México, a Lourdes en Puerto Rico, a Liliana León aquí en Perú, y a todos los amigos, ¿no?, que deben estar oyéndonos, ¿no? Un abrazo fuerte para la ciudad de Huancavelica, que a través tuyo es un polo de desarrollo cultural, ¿no? Y nada, me despido hasta a tus órdenes cuando tengas a bien nuevamente convocarme. Un abrazote. Muchas gracias, maestro Medina, gracias por sus palabras y nos estamos volviendo a escuchar. Cuídese mucho. Gracias. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago y ya está muy oscuro.